de don Alfonso Reyes, de quien nos ocuparemos el día de hoy. Mi querida reina, hasta donde estés, te saludo, Óscar Apo. Y digo así porque don Alfonso Reyes, hijo de don Bernardo Reyes, un general fallecido en la decena trágica, marca la vida de todos los mexicanos, porque si hubo un historiador, un ensayista, un crítico, un poeta del siglo XX que se manifiesta como un gran polígrafo, que quiere decir que en todas las áreas de la literatura y de la cultura nos permiten advertir que este México no se podría entender sin un Alfonso Reyes. Cuando oímos a figuras como la que tuve la oportunidad de escuchar ayer, como don Mario Vargas Llosa, que cuestiona hasta dónde la literatura y hasta dónde la política se vinculan, hasta dónde este hombre Bernardo Reyes, que influye tanto a su hijo Alfonso, este general que además era literato, pero que hacía política y que vendía su literatura, hasta dónde se pueden vincular. Esas palabras mágicas y maravillosas que ayer me marcaron en esa conferencia magistral con motivo de la cátedra Alfonso Reyes, instituida en el año 2000 por el TEC en la ciudad de Monterrey, me parece una delicia que quise compartir con ustedes el día de hoy. Hay que leerlo, hay que escucharlo, véanlo en YouTube si no tienen tiempo para leer, pero dense un tiempo para hacerlo. Decía yo en un comentario ahora en la mañana, aquellos que se sienten sabelotodo y que a veces me dicen, en forma por demás irónica, oye, vamos a hablar de un tema en particular. Yo les regreso la misiva diciéndoles, primero leamos y después platiquemos. Creo que el orden sí es importante para tener fundamento y motivación de la plática. Si no, la conversación se convierte muy rápidamente en el ocaso. Mantengamos firmes el fuego, la certeza de que estamos en buenas manos, que nos heredaron a un Octavio Paz o a un Carlos Fuentes, el conocimiento que don Alfonso Reyes Ochoa tuvo a bien escribirnos, sobre todo en esa visión de Anáhuac, una visión extraordinaria del manifiesto que hace de cómo los españoles pudieron haber advertido este valle de Anáhuac cuando llegaron por primera vez por allá en los años de 1521. Y dado a la tarea de hacer de todo el género literario, hacerlo universal, de México para el mundo, de Monterrey. Toñito, si andas por ahí, te dedico también este trabajo maravilloso, porque tú sabes cuánto se le quiere a don Alfonso Reyes hasta la fecha, no obstante más de 125 años de fallecido, porque él falleció, se nos fue en el año de 1959. Curiosamente también en ese año muere don José Vasconcelos Calderón. Don Alfonso Reyes Ochoa, vaya después de esta introducción el conocimiento de qué lo hizo. Pero déjenme decirle que además de continuar con este espléndido trabajo de don Alfonso Reyes Ochoa, pues precisamente, Manuel, hasta donde estés, un saludo. Este trabajo de don Alfonso Reyes que hemos retomado está dedicado a dos de los grandes autores y de los grandes fundadores en el año de 1909 del Ateneo de la Juventud Mexicana. Acuérdense que después tuvo el nombre del Ateneo de México y de la Universidad Popular, que entre otras cosas pretendía difundir la cultura en toda la sociedad de México, carente por supuesto de información, en donde estaba más arraigada la ignorancia que la cultura. Tuvieron el caldo de cultivo ideal estos tres grandes que ya he dicho, José Vasconcelos, Antonio Caso, y hoy nos toca hablar de Alfonso Reyes. Saludos, Óscar Apo, mucho gusto en saludarte, que tengas muy buenos días. Y dice la literatura que nos ha permitido el Colegio de México, después de haber visto estas conferencias maravillosas también de Mario Vargas Llosa, en el debate maravilloso de las ideas que se confrontan entre la literatura y la política. ¿Qué pasaría de la política si no hubiera literatura? ¿A dónde está, como dice invariablemente Mario Vargas Llosa, esa infección, ese contagio que nos deja pues esa humanidad siempre metida en las novelas, ¿no? O en las prosas? La literatura en la novela nos hace tener deslumbrantes paisajes, las emociones que se consiguen a través de la lectura, pues dejan un sino, dejan un sentido, un sentimiento muy particular para la gente, y que después se reconvierte en cultura misma, en cultura propia, y la adoptamos como propia.
para regresárselas a la sociedad. Recuerdo en la Facultad de Derecho cuando teníamos nuestras clases de qué íbamos a hacer saliendo de la universidad. Y nos decía un gran maestro que tuve, que en gloria esté, mi maestro de Derecho Romano, que recuerdo con mucho cariño, es: dedícate ahorita a estudiar, ya tendrás tiempo de enseñar, hoy tienes que aprender a aprender, después aprenderás a enseñar. Pero quien no es educado o no es bien educado, no será bien enseñado, y después ese bien enseñado no sabrá enseñar bien. Espero que les guste esa frase. En Monterrey, en 1889, nació Alfonso Reyes Ochoa. Falleció en la Ciudad de México en 1959. Ya lo dije, ensayista, crítico, poeta y narrador mexicano, relacionado con la mejor tradición literaria occidental desde la antigüedad grecolatina hasta las creaciones de Mallarmé y la estética simbolista. Ejerció un notable magisterio en la cultura de su tiempo, promovió la fundación de sólidas instituciones dedicadas a la difusión del conocimiento y marcó la obra de casi todos los escritores mexicanos posteriores a él, como Octavio Paz, ya lo dije, y Carlos Fuentes. Hijo de Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, y figura muy cercana a Porfirio Díaz. Hago una acotación: es majestuosa e impresionante para mí la idea de que este antipositivismo que tuvieron tanto Reyes como Calderón o Vasconcelos Calderón y don Alfonso y don Antonio Caso, porque don Alfonso también fue rector de la universidad, hermano de don Antonio Caso, fundadores del Ateneo. Es impresionante saber que los tres fueron reactivos en contra del positivismo, pero siempre tuvieron que vivir a su lado. Los conflictos que se daban entre Vasconcelos, entre Antonio Caso, entre Alfonso Reyes, me hubiera gustado participar entre ellos. Era una riqueza y una delicia verlos contraponerse en sus sentimientos, pero no así en sus afanes. El afán era el mismo: culturizar este México, darle sentido, darle rumbo cultural y crear una visión macroscópica del país. Imagínense ustedes un debate de estos tres grandes. Yo creo que era un cisma para toda la sociedad cultural, y pues todavía los efectos de aquel cisma se siguen manteniendo hasta la fecha. Deseo y creo que pude haber estado en espíritu en aquel momento sin haber nacido entre ellos, porque me mueven y me conmueven a diario. Es magnífico. Pero ¿cómo estar en contra del positivismo y de quien lo había educado a uno? Yo creo que por eso Porfirio Díaz prefería tener un círculo más estrecho en sus gentecitas culturadas o con cultura general positivista, como fue desde Gabino Barreda hasta Justo Sierra, y no dar la oportunidad a los jóvenes, porque vean, estos jóvenes, ¿qué vinieron a hacer? Estaban rompiendo con los esquemas y con las tradiciones de aquella cultura, sin duda positivista de Comte, ya lo hemos dicho en algunos momentos, darwiniana, en el que pues las estructuras puras del conocimiento son las que daban lugar a nuevas ideas. Sin embargo, fue el humanismo de estos grandes. Mi querido primo, te saludo con gusto. Reina, cómo no, con mucho gusto, estoy pendiente de tus comentarios. Y este afán de contribuir a la cultura, que no se nos acabe, que no muera en una instancia como esta, que continúe por muchos años y que hagamos y que le demos su lugar a cada uno en la literatura y en el conocimiento, como a don Mario Vargas Llosa, que afortunadamente todavía vive. Él recibió la primera información en el primer año de la licenciatura que él tuvo, imagínense ustedes, también de don Alfonso Reyes. Decía que ver La visión de Anáhuac o leerla, que fue escrita en 1915, por cierto, autoexiliado, Alfonso Reyes en España, se fue a España, se fue a París, él fue embajador nuestro en Brasil, en Sudamérica, y sin embargo no perdió la visión. Años más tarde, incluso dentro de La visión de Anáhuac, hizo una crítica adicional acerca del polvo y lo pulverizante que podría haber estado, y la destrucción que había visto del valle. No lo podía creer. Era incluso acaso darle la oportunidad a Dios de ser el polvo, porque polvo nacemos y en polvo morimos. Pero ahora, antes de continuar, mis queridos amigos, así es, hoy no reconocemos entre nuestros políticos a alguien, así es correcto. Yo también soy fan de ellos, mi querida reina, y espero que no muera en este impulso, en este intento que tengo yo de contagiarlos a ustedes de la emoción, de conocer más acerca de nuestro país, de su cultura, de sus tradiciones, de sus formas literarias y universales,
Este hombre no se podía decir más que es el regiomontano universal. Y precisamente a partir de esto, y después voy a continuar con la biografía de don Alfonso Reyes Ochoa, me di a la tarea de buscar acerca de por qué se le decía, acuérdense ustedes que la semana pasada nos hacíamos una pregunta de por qué se le decía a don Antonio Caso el centinela insobornable. Pues fíjense que ese título lo retoma la UAM con un maestro y una maestra que tuvieron una conferencia hace unos 3, 4 años en la Feria del Libro de Guadalajara. Le dieron un espacio a la UAM y lo hicieron con una distinción muy importante. Y de ahí yo me di a la tarea de estudiar este centinela. Pues centinela es aquel que nos cuidaba, que iba con su lámpara en la oscuridad, que nos daba luz y guía, y que además no cejaba en el empeño de la búsqueda de algún mal, ¿verdad?, que pudiera aquejar a la sociedad. El centinela aquel de los siglos XIX o XVIII se podría convertir en el sereno, en aquel sereno que yo todavía tuve la oportunidad ya, a lo mejor nada más con silbatazos, gritar las 12 y sereno, que todo está tranquilo. Ese centinela que custodiaba nuestras almas, nuestras vidas, nuestros bienes, a las personas también, le debemos mucho este calificativo que don Alfonso Reyes Ochoa le dio a don Antonio Caso. Y me voy a permitirles leer lo que le dedica a don Antonio Caso el día que muere. Precisamente este grupo de filósofos pues hacían trabajo todo el día, no podían dedicarse a la bohemia ni al trago. Se dieron la oportunidad de darse un momento que requería no nada más como las disciplinas positivas, que requieren de mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho tiempo de estudio, sino también pensaban estos que además había que combinar las ideas, que hacer un entramado o un entarimado en el cual se dieran esas voluntades y esas fuerzas. También don Alfonso Reyes decía, no podemos ser nada más la pieza o la parte sin el todo. Recordemos que este hombre fue un hombre universal, un polígrafo, ya lo dije, escribió de todo, tuvo todo tipo de cultura y nos dejó un legado cultural y una cantidad de libros impresionantes. Y se refiere así en memoria a la muerte de Antonio Caso, que ese día acababa de morir, y ellos se enteraban de alguna manera cuando estaban platicando de temas filosóficos. Reconocemos, Reina, a estos grandes hombres, a estos 3 grandes maestros el día de hoy. Cuando la alarma de su fallecimiento, es decir, la de don Antonio Caso, habla Alfonso Reyes, corrió por la ciudad, por cierto, interrumpiendo trágicamente una discusión de filósofos que a la sazón se desarrollaba en la